problema número 8 me dice una solución pausidispersa de 1,817 gramos por litro de una macromolécula en su estado nativo a 25 grados posee una presión osmótica de 0,03 atmósferas. Al graficar pi sobre RT C2 versus C2 se obtuvo una recta con ordenada al origen de 6,756 por 10 a la menos 5 mol por gramo y una pendiente de 3 por 10 a la menos 7 litro mol sobre gramos al cuadrado. Se sabe que en dicha solución se encuentra un porcentaje relativo del 70% en moles de la forma monomérica esférica en equilibrio con una única forma oligomérica barra. Me da de dato el peso molecular del monómero, que es 4000 gramos por mol. El ítem A me pide que determine el número de subunidades que conforman el oligómero. Bien, en este problema 8 tenemos varios datos que no vamos a usar. O sea, yo lo que tengo que calcular acá me dice que tengo una solución de una macromolécula, o sea, tengo el tachito, con la macromolécula que está en forma monomérica o en forma oligomérica, o sea, oligo significa unos pocos monómeros. Desgraciadamente no nos está diciendo, o sea, si yo digo dímero, ya sé que son 2, si trímero es 3. Un oligómero son unos pocos. Y lo que tenemos que determinar en el problema, o sea, acá tengo la barrita, ¿cuántos son esos unos pocos? O sea, ¿cuánto vale n? Que sería el número de subunidades que están asociadas en la forma oligomérica. Entonces, yo voy a tener una solución donde me dice que el 70% de los moles son monómeros y el otro 30% van a ser los oligómeros. Entonces, ¿qué fórmula conocen ustedes con los datos que tenemos acá que yo podría utilizar para calcular este número de subunidades que se asocian? ¿Qué creen? Y estoy jugando con el peso molecular, en este caso promedio en número. Sí, para la ordenada podés sacar el peso en número y después lo expresás como fracciones molares, que acá yo te da 0,03. Y ahí tengo algo. Bien, entonces, evidentemente el dato de concentración 1,817 gramos por litro no me sirve de nada y la presión osmótica podría ser para otra parte del problema, pero por el momento no me sirve. Entonces, en el ítem A vamos a calcular este n. Entonces, yo que sé que el peso molecular promedio en número habíamos visto, y creo que conmigo lo vieron, que era la sumatoria, las fracciones molares de las especies por su peso molecular. En este caso tengo dos especies, monomérica y oligomérica. Entonces, ¿qué voy a colocar acá? La fracción molar del monómero por el peso molecular del monómero más la fracción molar del oligómero por el peso molecular del oligómero. Entonces, el peso molecular promedio en número, ¿de dónde lo voy a sacar? De 1 sobre H. ¿Sí? ¿Cuánto vale la fracción molar del monómero? 0,7. El peso molecular del monómero es 4000.
la fracción molar del oligómero, si esto es 0,7, esto es 0,3. Y acá tengo dos caminos. Puedo calcular el peso molecular del oligómero, que sea la incógnita, porque total, este peso molecular promedio en número es dato. Y despejo el peso molecular del oligómero. O, como yo puedo decir lo siguiente, yo sé que el peso molecular del oligómero va a ser n veces el peso molecular del monómero. Entonces, o pongo acá m del oligómero, o pongo lo mismo, mn 0,7 por 4000 más 0,3 por n por 4000. O sea que sería n veces el monómero. De cualquiera de las dos maneras lo voy a tener que lo voy a poder calcular. Si lo calculo por este camino, voy a tener, una vez que tengo el peso molecular del oligómero, voy a decir que n es el peso molecular del oligómero sobre el peso molecular del monómero. Acá sale más rápido, ¿sí? Calcúlenlo como ustedes les parezca más fácil. Lo que sí van a necesitar, el peso molecular promedio del número, que sale de la inversa de la ordenada al origen del gráfico. N igual a 10. Y es adecuado considerar que es una barra, o sea, se considera que es una barra cuando este n es mayor a 7. Si fuera menor a 7 se consideraría que sería un prolato muy alargado, pero prolato al fin. Entonces, siempre que este n sea mayor a 7, se considera que esa conformación es una barra. Si es la unión de esferas del mismo diámetro. Eso que les dije con respecto a este número. Bueno, podemos pasar entonces a la parte B. ¿Qué me dice? Bueno, si en un medio A se encuentran solo monómeros y en un medio B solo oligómeros, o sea, acá la situación es distinta. En el ítem A tenía una muestra pausidispersa. Acá tengo un medio A monodispersa con solo monómeros y un medio B con solo oligómeros. Comparar en cada caso, poniendo signos mayor, menor o igual, los siguientes parámetros hidrodinámicos en dichos medios. O sea, tengo que poner el D, el S, el S sobre D y el volumen parcial específico y la viscosidad intrínseca. Entonces, lo único que debemos hacer es colocar un mayor, igual o menor para el coeficiente de difusión en el medio A con respecto al medio B y así ir comparando. A ver, ¿qué tiene? O sea, el coeficiente de difusión dependía del R, del T, del número de Avogadro y el coeficiente de fricción. ¿Qué tiene mayor coeficiente de fricción? ¿Una barra o una esferita chiquita? Una barra, es mayor. Exactamente. Entonces, pero acá el coeficiente de fricción solo depende de la geometría. Entonces, bueno, sí también depende del peso molecular, también aumenta mucho. Entonces, ¿ese coeficiente de fricción está en el numerador o en el denominador? O sea, tiene acá tengo que colocar un más, porque el coeficiente de fricción es mayor acá que acá, como está en el denominador, depende de eso. Bien, ¿qué pasa con respecto al coeficiente de sedimentación? El coeficiente de sedimentación aumenta si aumenta el peso molecular y también aumenta si aumenta el coeficiente de difusión. Pero fíjense,
acá le vamos a colocar una flechita más chiquita. ¿Qué quiero decir? Porque el peso, o sea, el peso molecular afecta más al coeficiente de sedimentación que el coeficiente de difusión. Porque, ¿qué ocurre? Fíjense, el peso molecular aumenta en B, ¿sí? Con respecto a, al medio A, o sea, el medio B es 10 veces el peso molecular del medio A. El coeficiente de difusión ya vimos que era mayor, entonces, aumenta en el medio A, pero aumenta en el medio B. ¿Qué es lo que va a pesar? Y bueno, el peso molecular. Entonces, como es proporción, si aumenta el peso molecular, aumenta el coeficiente de sedimentación, acá el coeficiente de sedimentación en el medio A es menor al coeficiente de sedimentación en el medio B, a pesar de que el coeficiente de difusión es mayor en A que en B. ¿Se entiende? Acá, ¿esto a qué es proporcional? El S sobre D. Al peso molecular. Acá no hay duda, aumenta el peso molecular en el medio B, o sea, el peso molecular en B es mayor al peso molecular en A, por lo tanto, tengo que colocar un menor si lo puse de esta manera. Bien. ¿Qué ocurre con el volumen parcial específico? Acá podemos hacer una serie de, digamos, suposiciones. Porque, ¿qué ocurre? O sea, cuando lo tenía en la forma pausidispersa, solamente se asoció, ¿sí? Entonces, no hubo una desnaturalización, no es que esto pasó a un ovillo estadístico en forma de barra, sino que solamente hubo una asociación. Entonces podemos considerar que el medio B lo único que hace es asociarla, pero la estructura de los monómeros que están asociados no cambia. Si no cambia, no cambia el grado de hidratación tampoco. Y si no cambia el grado de hidratación, puedo colocar acá que los volúmenes parciales específicos no cambian en ambos medios. Podría decir que cambia solamente en el caso que tengo un medio desnaturalizante y se produjo una desnaturalización, pero acá nada me indica que se haya producido una desnaturalización. Y por último tenemos la viscosidad intrínseca. La viscosidad intrínseca ya vimos que dependía del factor forma por el volumen parcial específico. Dijimos que el volumen parcial específico no cambia, depende del factor forma. Y el factor forma era mínimo en una esfera y muy grande en una barra. Por lo tanto, el factor forma en el medio B es mayor al factor forma en el medio A. Por lo tanto, tengo que colocar este menos acá. ¿Se entendió? Perfecto. Bueno, si alguna pregunta. Bueno, supongo que ya que estamos con esto del coeficiente de sedimentación, entonces vos podrías decir que como pesa más el peso molecular, una molécula más grande, más pesada, va a sedimentar más rápido. Exactamente, claro, exactamente, sí. O sea, en las medidas de sedimentación, el peso molecular tiene mayor influencia que el coeficiente de difusión. Si los dos, o sea, si en el medio A aumentaba el coeficiente de difusión, en el medio B aumentaba el peso molecular. Bueno, al ponderar el peso molecular y el coeficiente de difusión, el que más importa es el peso molecular. Entonces me voy con aquel que aumenta el peso molecular. Podemos usar esa regla siempre. Exactamente, sí. Bueno, si no es para más, dejamos aquí la clase.